Buenas tardes. Desde el Centro C de Desarrollo Local, el programa asociativo regional Explora la Araucanía del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su campus Villarrica, les da la bienvenida al tercer coloquio sociocientífico online de nuestro proyecto Para Explora, cuyo tema principal esta vez será los efectos económicos de la pandemia. ¿Cómo lo enfrentamos desde la ciudadanía, el hogar y la escuela? En esta ocasión abordaremos los desafíos y oportunidades que enfrentan los hogares de la región en el contexto de la situación económica post-pandemia. No podemos partir este espacio sin comentar la difícil situación en que se encuentra el territorio del Gualmapu. Esperamos que el diálogo sea una fuente que permita concretar un mejor futuro para todos y para todas quienes vivimos en un espacio lleno de significación histórica y cultural. Para continuar, presentaré a nuestro moderador. Él es Gonzalo Valdivieso, quien es doctor en Economía y Administración para la Innovación y Sustentabilidad por la Universidad de Ferrara, Italia. Es director del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus temáticas de interés son el desarrollo local, las políticas públicas, institucionalidad local y regional, entre otras áreas. Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias al proyecto asociativo Explora de la Araucanía por la posibilidad de poder compartir con ustedes este tercer coloquio con un tema que es muy relevante y que nos afecta hoy día a todos. Saludo muy especialmente a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y también muy especialmente, por supuesto, a las tres panelistas que nos acompañan hoy día y que voy a presentar en un minuto más. Quiero introducir este coloquio contextualizando que venimos hace bastante tiempo experimentando un conjunto de crisis. En el mundo y también en Chile podemos identificar con nitidez una crisis social, la que llamamos la crisis de octubre, ¿no? Del 17 de octubre. Una crisis institucional y de confianza, una crisis ecológica, hoy día una crisis sanitaria y con mayor fuerza en los últimos meses y probablemente en los que vendrán a futuro, una profunda crisis económica. Este conjunto ha sido consignado por algunos como una gran crisis global, o en palabras del Papa Francisco, una profunda crisis socioecológica y humana. Las manifestaciones son múltiples, como por ejemplo la contaminación, la desigualdad en los ingresos, la sobreexplotación de recursos, la destrucción de los ecosistemas o el calentamiento global, la pérdida sostenida de confianza en las instituciones y en las personas, el sobreconsumo planetario, entre otros. Ahora bien, en el marco de la pandemia del coronavirus que ha golpeado fuertemente al mundo y nos ha hecho repensar las formas de aprender que involucra tener a las escuelas cerradas, por ejemplo, o las universidades cerradas para los estudiantes. Las nuevas formas de socializar desde la casa, como este coloquio que lo estamos haciendo a través de las redes y cada uno desde su propio lugar. Y también las formas de trabajar, que esperamos o que creemos va a tener una movilidad reducida también durante los próximos meses. Entonces surgen muchas preguntas sobre el futuro, sobre los cambios posibles y las formas de poder conducir y avanzar en el marco de estos cambios. En el ámbito de la economía, que es la temática de este coloquio, surgen preocupaciones muy concretas, algunas de corto plazo, muy urgentes, sobre cómo vamos a volver a trabajar en forma presencial, qué tipo de ocupaciones se podrán seguir desarrollando en modalidades de teletrabajo en el futuro, o volveremos a los niveles de movilidad previa a la pandemia, o tendremos en algunos casos la posibilidad de compatibilizar tiempos de oficina con otros de trabajo a distancia. ¿Cómo esta nueva realidad impactará nuestra forma de producir y consumir en el marco del conjunto de crisis que comentaba anteriormente? ¿Cómo será eso en el futuro? ¿Podremos reactivar mercados locales de producción y consumo o se fortalecerán aún más las redes globales de abastecimiento? Estos son algunos de los temas que queremos conversar en este coloquio organizado por el Para Explorar Araucanía. Voy a
preguntar de a uno a los panelistas. Van a tener 10, 12 minutos para hacer su primera intervención, y así vamos a hacerlo con las 3 personas que nos acompañan. Y después vamos a tener un espacio de preguntas, por lo tanto, las personas que quisieran hacer preguntas a través de las redes, la pueden hacer y nos van a hacer llegar esas preguntas para la segunda parte de la conversación. En primer término, quiero presentar y agradecer mucho a Claudia Sangüesa, que nos acompaña. Ella es economista en la Universidad de Chile, doctora en Economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, directora del Centro de Economía y Política Social, y también investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social. Sus temáticas de investigación han abarcado un amplio espectro, destacando su contribución en temas de economía de la educación, discriminación laboral y social y de género, pobreza multidimensional, desastres naturales, concentración del ingreso en el 1% más rico, segregación y renta de la tierra, entre otros. Claudia va a hacer una primera presentación en la idea de cuáles son los efectos económicos de esta pandemia, cómo vamos, cómo veníamos, cómo estamos y cómo seguimos. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Voy a compartir una presentación que preparé para el coloquio. Muchas gracias también a todos los que están mirando y compartiendo este espacio. Entonces, claro, como decía Gonzalo, voy a hablar de cómo estamos ahora, cómo veníamos y cómo seguimos, ¿sí? Entonces hay algunos datos relevantes hoy día, como para tener una foto, ¿cierto? Uno de ellos es que aún no estamos en condiciones de decir que la pandemia misma está controlada, ¿cierto? Aún no bajamos los casos diarios a niveles previos a la pandemia, ¿cierto? Hasta hace un par de días todavía no bajábamos de 2.000 casos de contagios diarios. En los últimos 2 días ya bajó a 1.500, ¿cierto? Pero todavía tenemos un tema ahí. Y en varios países además han habido como rebrotes, ¿cierto? Después hay un tema económico, ¿cierto? La última encuesta del INE arrojó datos muy importantes acerca de las caídas del empleo. Hay una caída de la ocupación en 20% y hay una caída del empleo informal en 35%. Entonces esto implica, obviamente, efectos en los ingresos de los hogares importantes, que se han matizado con las políticas de transferencias monetarias, pero de todas maneras reflejan ahí una pérdida importante de bienestar. Después tenemos el cierre de las escuelas. Según Naciones Unidas, ¿cierto? Esto podría tener impactos importantes en términos de desigualdad intergeneracional, ¿cierto? Las escuelas son uno de los más importantes espacios de construcción de capital cultural, sobre todo en las familias más vulnerables, de hecho, y hoy día están cerradas. Después hay un tema de género importante aquí también, respecto al trabajo doméstico y de cuidados, dado el cierre de las escuelas, dado la falta de movilidad, ¿cierto? Ha habido una pérdida de trabajo, de externalización del trabajo doméstico y de cuidado que ha recaído fuertemente en las mujeres, aumentando la brecha de género. Después hay efectos en la salud mental que ya se están viendo, ¿cierto? Este aislamiento social puede producir el deterioro de indicadores de salud mental, y hacia el futuro además vemos, también Naciones Unidas hace una advertencia acerca de estrés postraumático a posteriori, ¿cierto? Y además de eso tenemos otros temas. Ya dijimos, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo tema de Araucanía, ahora último complejo, ¿cierto? Paro de camioneros, y han habido otras cosas, el país sigue funcionando y hay otras cosas. Además de eso, nosotros veníamos antes de la pandemia con temas también, como país y como mundo,
¿sí? Por una parte, como país, tenemos la crisis social que se reflejó en el estallido social del 18 de octubre, una crisis social que surge a partir de indicadores estructurales también que son complicados para nosotros, como una alta desigualdad, una alta desconfianza en las instituciones políticas, situaciones que tienen que ver con las políticas públicas, ¿cierto? Que son de un Estado mínimo y subsidiario. Y por otra parte tenemos a nivel más global también, pero también particularmente en Chile, una crisis medioambiental en curso. Chile es uno de los países con más alta vulnerabilidad respecto a la crisis medioambiental por temas de estrés hídrico, ¿cierto? Y eso todavía está. Pero teníamos también una puerta de salida, sobre todo al tema de la crisis social, pero también podría ser una puerta de salida también para temas de... es el plebiscito de la nueva Constitución. Ahora bien, eso es como estamos, como veníamos. ¿Cómo seguimos ahora? Primero, en primer lugar, la crisis sanitaria, ¿cierto? Chile debe mejorar el manejo de la pandemia, y eso es un esfuerzo no solo del gobierno, sino que también de la ciudadanía, un esfuerzo conjunto. Estos son los casos hasta ayer, ¿cierto? Es la evolución de nuestra curva de casos confirmados diarios, ¿cierto?, de Chile respecto al resto del mundo. Aquí hay países que lo están haciendo peor que Chile, como Estados Unidos, por ejemplo, pero hay países como Italia que, habiéndolo hecho peor al principio, ya están bastante más abajo en la curva, y han logrado como aplanar más la curva, ¿sí? Chile todavía no estamos en condiciones de decir que ha aplanado mucho la curva, deberíamos llegar más abajo, ¿sí? Ahora, el tema de la pandemia va a seguir. Este es un gráfico que hizo el Imperial College en marzo de este año, donde habla de cómo debería evolucionar esto. Entonces ellos dicen, mira, al principio va a haber un contagio alto, esto se va a mitigar con las políticas de distanciamiento social, ¿cierto? O políticas que llaman de intervenciones no médicas, que son el cierre de los colegios y de las universidades, ¿cierto? Y el lockdown, de las cuarentenas obligatorias. Y esto va a bajar, pero el virus no se va a ir todavía. Por lo tanto, en la medida que abramos también, va a volver. Lo importante, y de nuevo vamos a tener que cerrar, y así ir y cerrar, ¿cierto? Bajar, aumento, volver, cerrar, ¿cierto? Hasta que no llegue la vacuna, ¿sí? Y todo esto le han llamado como el martillo y la danza, ¿no? Lo importante es que todas estas, de nuevo, estos brotes se mantengan bajo una línea que haga que el sistema de salud tampoco se vea sobrepasado, ¿sí?, por esta pandemia. Esto hasta que no tengamos la vacuna. ¿Y cuándo vamos a tener la vacuna? Todavía no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, porque están todavía probándose en la tercera etapa, ¿cierto? Y hay algunas estimaciones que van desde, no sé, desde mediados del 2021 hasta fines del 2021, ¿cierto? Pero entonces todavía vamos a estar como en esta emergencia, de alguna manera, y por lo tanto hay medidas que se tienen que continuar haciendo hasta que no tenga la vacuna. Y una de las más importantes es la seguridad económica alimentaria de la familia. Para eso, el gobierno, por ejemplo, ha diseñado una transferencia monetaria, que es el ingreso familiar de emergencia, y también ha habido bonos por una vez. Eso debería permanecer, el ingreso familiar de emergencia, por el máximo tiempo posible, para que las familias puedan enfrentar esta crisis en la medida que no volvamos a la normalidad. Y también está el seguro de desempleo, que también está pensado como hasta 6 meses, pero a lo mejor va a haber que extenderlo, ¿sí? Y gradualmente va a haber que abrir sectores en la medida que se pueda. Sin embargo, ahí se necesita mucha innovación en la forma, y además un compromiso ciudadano.
Y el compromiso se da solamente cuando hay también confianza en las medidas y cuando hay inclusión en la toma de decisiones. En cuanto al ingreso familiar de emergencia, y aquí quería mostrarles cómo se diseña esto en un principio, porque hay distintos tipos de fuentes de ingreso de los hogares. Hay ingresos que provienen de actividades informales. Informales significa que no sabemos de dónde vienen, y por lo tanto tampoco sabemos cuál es el nivel de ingreso informal. Y para esa familia se diseñó una especie de renta básica universal, en el sentido de que independiente del nivel de ingreso, si estaban dentro del 80% más vulnerable, entonces tenían un ingreso per cápita en el hogar de 100.000 pesos. ¿Sí? Y entonces era, independiente del nivel de ingreso, un ingreso per cápita. Sin embargo, para las familias de ingresos que conocemos su ingreso, no se diseñó así, como un ingreso per cápita independiente, sino que se diseñó un complemento que hace que sus ingresos lleguen a un mínimo, que era el de 100.000 pesos per cápita. Y esto hace que llegue a muchas menos familias, porque solamente en el 20% más pobre está el 100.000 pesos per cápita, pero por lo tanto quedó un montón de familias de clase media fuera de este ingreso familiar. Una forma de extender este beneficio es hacerlo igual como se está haciendo con las familias de ingresos informales, como independiente del nivel de ingreso, para aquellas familias que están dentro del 80% más pobre, entonces extender este ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos per cápita. Y esto sería entonces como una renta básica universal y alcanzaría a cubrir a mucho más porcentaje de la población, sin hacer este nuevo bono de la clase media, porque eso básicamente creó ciertos sentimientos de injusticia, como a mí no me toca, ¿cierto? El 500.000 pesos de bono, pero claro, pero si tengo acceso al ingreso familiar de emergencia me toca eso, y entonces se evitaría todas esas diferencias. Segundo, el seguro de cesantía va disminuyendo la tasa de reemplazo, porque está pensado para que la persona que pierde el empleo y tiene el seguro pueda rápidamente buscar empleo. Y por eso baja la tasa de reemplazo, porque no hayan desincentivos a permanecer desempleado. Pero en estos momentos y en estas condiciones de pandemia, eso no tiene mucho sentido, diseñarlo de esa forma. Por lo tanto, hubo un acuerdo en el Parlamento donde los economistas sugirieron mejor dejar esa tasa de reemplazo estable en el tiempo, durante este periodo, en 55% de tasa de reemplazo. Ese fue el acuerdo. Sí, podía ser, puede ser más o menos, pero nos parecía que el segundo mes de 55% podía ser, o por lo menos al Parlamento le pareció adecuado. Pero eso todavía no se legisla y es urgente hacerlo, porque ya vamos a empezar con las tasas de reemplazo de 45% para algunos trabajadores y quizás haya algunos que ya están en el 35%. Segundo, para entender un poco el tema de la reactivación, se ha caracterizado esto, uno puede entender la pandemia como en 3 etapas, como la etapa de supresión del virus y apoyo fuerte a los afectados, como lo estábamos viviendo en estos minutos, y ahora como estamos gradualmente saliendo, reabriendo un poco la economía, ciertos sectores, pero todavía va a haber que controlar el virus, entonces todavía no vamos a estar volviendo a la normalidad, ¿cierto? Porque el virus todavía está y por lo tanto y no hay inmunidad de rebaño. Y una tercera etapa que tiene que ver con estabilizar y transformar la economía. Cuando hablamos de reactivación, nos referimos un poco a esta tercera etapa, pero también hay cosas que se pueden hacer antes, ¿sí? Y entonces, en esta segunda y tercera etapa, se puede innovar, diría yo, ¿sí? Hemos hablado de reactivación transformadora, porque veníamos con ciertos desafíos entre la crisis social y la crisis medioambiental, y por lo tanto
se necesita, podemos aprovechar esta circunstancia trágica para poder transformar también nuestra economía. Pero para eso se necesita impulso y liderazgo. Hay un fondo de 12.000 millones de dólares que ya está acordado para gastar en esta parte también de la pandemia, donde se puede, por ejemplo, lo pongo aquí como un ejemplo, expandir la producción, la inversión y la innovación en sectores que llamamos verdes y pequeñas y medianas empresas. Hay mucha tecnología que se está creando, por ejemplo, para construcción, pero construcción amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Con nuevas tecnologías, calefacción también, muy importante en la región, calefacción que cuide también al medio ambiente, políticas nacionales de reciclaje urgente, ahorro de agua, también reciclar agua, como en otros países han innovado importantemente en este sentido, como Israel, por ejemplo. Innovación en la transición sanitaria, por ejemplo, cómo vamos a relacionarnos ahora en las escuelas o en los negocios pequeños. Hay que innovar ahí, porque no podemos estar con la misma situación dado que tenemos el virus, ¿cierto? Agricultura sustentable también, activación del turismo, pero sustentable y también en transición sanitaria. Todo el tema de la industria creativa que fue tan afectado, que ha sido tan afectado en este periodo, también necesita como impulso, inversión e innovación. Ciencia y tecnología también. Hubo un fondo, ¿cierto?, de la NID para investigación en torno a COVID-19, pero podría haber una versión 2 de eso. Hay muchos instrumentos hoy día para hacer esto, para subsidiar sectores en Corfo, por ejemplo, pero se necesitan otros objetivos ahora. No solo mirar la rentabilidad, sino que cómo expandimos y en el fondo transformamos también la economía. Y un tercer punto que a mí me parece importante es el reconocimiento del trabajo de cuidado. Yo creo que esta crisis también reveló que básicamente hay mucho tiempo que se usa cuidando a otros, y es muy importante y no está valorizado. Y ahí hay demandas también de crear, por ejemplo, un sistema nacional de cuidado donde se pueda ir registrando, o políticas indirectas, ¿cierto?, de subsidio al tiempo que pasan las personas cuidando a otros, independiente si es mujer u hombre, ¿sí? Después hay otro desafío importante que tenemos en la reforma de pensiones. Esta fue una de las primeras causas, según las encuestas de opinión, ¿cierto?, de la crisis social. Y ahí necesitamos reformar el sistema y también tener contribuciones a la seguridad social. Aquí yo hice un gráfico, ¿cierto?, de cómo está el sistema de pensiones chileno. Los sistemas de pensiones en general se tienen estos como 4 pisos. El primer piso, que es el pilar 0, que en general es universal, o garantiza una pensión básica para aquellos que no pudieron contribuir durante su vida activa. En algunos países, sin embargo, es universal para todos los ciudadanos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, es una pensión de ciudadanía. Entonces, el hecho de ser ciudadano mayor de 65 años te da derecho a esa pensión. Después, un primer piso que tiene que ver con la seguridad social, donde se hacen subsidios cruzados, y entonces ahí hay una contribución obligatoria de trabajadores, empleadores y el Estado para tener un seguro social. Nosotros no tenemos eso hoy día, porque toda la contribución que nosotros hacemos en estos momentos solo de los trabajadores va hacia un esquema de ahorro forzoso, ¿sí?, que sería como un segundo piso, ¿sí?, piso 0, piso 1, piso 2. Y por lo tanto nosotros no tenemos sistema de seguridad social y ahora es una oportunidad de construirlo, ¿sí? Y después está un cuarto pilar que es el de ahorro voluntario. Nosotros necesitamos construir un pilar de seguridad social ahí. También tenemos que pensar cómo vamos a hacer el plebiscito constitucional para que sea masivo y sea seguro. Es nuestra puerta de salida para nuestra crisis social.
y para nuestra crisis también medioambiental. Y la mayor parte de la población quiere ir a votar, pero necesitamos hacerlo de manera segura. Y finalmente, como una reflexión final, ¿cierto? Siento que igual el país necesita un grado de compromiso de todas las personas para que los cambios que tengamos que hacer se hagan, ¿sí? Seguir en una opción estática, sin movernos, lo que va a ser profundizar aún más la triple crisis que tenemos, que es la sanitaria, la social y la medioambiental, ¿cierto? Y lamentablemente hay mucho pesimismo en Chile. Hay una encuesta de Ipsos donde dice que Chile está entre los más pesimistas del mundo, la ciudadanía. Y no sé si eso se justifica. Por ejemplo, en el retiro del 10% ahora, que hubo una discusión demasiado no razonable, con pronósticos muy terribles acerca de lo que iba a pasar, y finalmente tuvo efectos inesperados que son bastante positivos, tanto para la economía como para la sociedad y para las instituciones políticas. Entonces creo que un demasiado pesimismo nos hace mal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que un panorama bien amplio y completo de cómo estábamos, cómo estamos y cómo salimos. Ahí hay algunas preguntas que han ido surgiendo, después te las vamos a comentar en la segunda parte cuando estemos en la ronda más de preguntas. Quiero presentar ahora a Marianela De Negri. Ella es psicóloga, la UC, magíster en psicología de la Universidad de Laval, Canadá, doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular y directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Sus temas de interés, la psicología del consumo, siendo una de las investigadoras más destacadas del continente en esta temática. Muchas gracias, Marianela, por acompañarnos hoy día. Y nos va a hablar un poco de su perspectiva del impacto del neoliberalismo y los cambios que van a producir o que puede producir esta pandemia al futuro. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme en primer lugar a este panel. Siempre es grato el encontrarnos con nuestros socios colaboradores, como es el proyecto Explora. Nosotros nos hemos unido bastante como UFRO a Explora. Y creo que esta es una oportunidad, además, de poder hablar de algunas cosas que nos preocupan. Voy a compartir también pantalla. Ese era el título original que me habían puesto para este panel, y yo soy obediente y lo puse, pero debo reconocer que no me voy a preocupar mucho de la educación y las habilidades para una ciudadanía económica crítica, sino que voy a ir un poco más atrás, porque yo creo, así como Claudia nos mencionaba algunos antecedentes, yo creo que hay cosas que nos permiten explicarnos cómo estamos. Y yo creo que el mayor antecedente es la instalación en Chile de una manera muy ortodoxa de un modelo económico neoliberal que cambió profundamente no solo la economía, sino que las relaciones también del Estado con la ciudadanía. Un modelo que tuvo cambios ideológicos con un sistema de ideas y de creencias que se estructuraron en torno al consumo y que trajeron como resultado también consumismo y un uso masivo del crédito como un fundamento estructural del modelo. Esta idea de la soberanía del mercado que se instaló también en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, siguiendo un poco a Bauman. También trajo cambio en la estructura del gobierno y en su mentalidad subyacente, una especie de identidad empresarial en la relación con la ciudadanía, la que pasó de ciudadano a un rol de consumidor-cliente. Muchas veces lo hemos escuchado, incluso en los discursos públicos, la educación es un bien de consumo, los estudiantes son clientes del sistema, en las propias campañas políticas parece que la campaña fuera una especie de reality también, donde los que van a votar son consumidores de la imagen de ese candidato. Cambio en las políticas económicas y sociales, con un conjunto de medidas económicas concretas que tuvieron un impacto profundo social y cultural,
pero que además venían regidas fundamentalmente por criterios externos. Aparecen ahí figuras como el FMI, como el Banco Mundial, que se centraron fundamentalmente en tres elementos, con la reforma del conjunto de los servicios sociales, la salud, la educación, la previsión social, y su privatización social, entonces, su privatización total, perdón, donde el Estado asume un rol subsidiario, tal como decía Claudio, un Estado un poco ausente. La desregulación del trabajo y la modificación y desvalorización de sus formas organizativas tradicionales. Chile era un país de sindicatos y de vida sindical muy fuerte. Y esa vida sindical empieza a esfumarse dentro de este modelo, porque es un modelo que se instala en el individualismo, y en el individualismo la colectividad no tiene cabida, porque se expande la lógica del mercado entonces al conjunto de las relaciones sociales, y eso lleva a una atomización de la vida social. Y como producto de ello, las pautas culturales cambian al instalar el consumo como un articulador de la construcción de identidad personal y también de identidad colectiva. Como yo ya lo decía, con la lógica del individualismo, del triunfalismo y la sacralización del éxito individual. Palabras como la meritocracia y otras que se instalan fuertemente dentro de nuestro esquema cultural. Y nos pilló la pandemia, pero con un contexto, tal como lo mencionaba Claudia, bastante complejo. Esta ausencia del Estado y esta privatización de la vida llevó a una pérdida progresiva de la confianza ciudadana en la institucionalidad. La encuesta del CEP del 2019 nos dice que el gobierno en su conjunto tenía un 5% de confianza de la ciudadanía, un 4% el Congreso y los partidos políticos y un 7% los tribunales. O sea, todos los poderes del Estado tremendamente debilitados dentro de la confianza ciudadana. Una profundización de las brechas de desigualdad, producto también de la política social insuficiente y poco atingente, con ausencia de las voces ciudadanas. El 1% acumula el 25% de la riqueza, nos decía el PNUD el 2017, y somos uno de los países más desiguales de América Latina, según la OCDE. Pero todo eso, si nosotros lo unimos a una homogenización de las aspiraciones en torno al consumo, nos permite entender además cómo el endeudamiento se instala como un estilo de vida. El 74.9% de los ingresos familiares estaban destinados a pagar deudas, según el Banco Central. Y eso nos lleva a un creciente malestar, precarización, ya siguiendo a Butler, a una vida no vivible, donde 1 de cada 5 personas presentaban problemas de salud mental, con la mayor prevalencia de trastornos de salud mental en América Latina, con la mayor tasa de suicidios en jóvenes y con un malestar social transversal. Y yo diría que ahí, ya que Claudia nos llamaba a abandonar el pesimismo, yo creo que el estallido social marcó un primer paso en esta transición de consumidores a ciudadanos, porque permitió de alguna manera el descubrimiento del otro. Ahora, yo quiero contarles un poquito algunos resultados que acaban de salir de un estudio que hicimos entre Chile, Colombia y Argentina para ver el impacto de la pandemia en este cruce con el modelo neoliberal, fundamentalmente en la clase media. ¿Cuáles son los principales miedos de la clase media en este momento? Enfermarme yo o alguien de mi familia, perder el empleo y no poder pagar mis gastos. O sea, se instaló fuertemente esta idea de la precarización, donde un 13% debe seleccionar qué gastos básicos pagar y un 36%, o sea, un tercio de la población, lucha para que el dinero le alcance hasta fin de mes. Más del 50% declara que no podría pagar alguna emergencia económica. Por eso el temor además a enfermarse, porque tampoco teníamos asegurada la atención médica durante la pandemia. Un tercio declara que su situación es difícil o muy difícil, y solo el 6% busca alguna ayuda estatal porque no confiaron en que efectivamente el Estado pudiera apoyarlos. Y quiero señalar algo que apareció en La Tercera, en un reportaje del 27 de julio,
en que dice que la clase media lo único que puede aspirar es a sobrevivir en esta pandemia. Ahora, no quiere avanzar esto. Momento, no sé qué pasa. Voy a ponerle ahí. Se quedó pegado. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que efectivamente estamos viviendo una crisis más allá de solo la crisis sanitaria, como lo planteaba Claudia. Estamos viviendo una crisis también a nivel social y a nivel familiar, pero la pandemia tuvo también algunos efectos positivos. Y dentro de esos efectos positivos, que no quieren mostrarse aquí, parece que el pesimismo le está ganando también al PowerPoint. Dentro de esos efectos positivos, yo creo que uno de los más importantes es que descubrimos la vida de barrio. Nosotros los chilenos, con este individualismo tan marcado que teníamos, estábamos fundamentalmente centrados en a lo más conocer al vecino de la derecha, al vecino de la izquierda y al vecino del frente. Con la pandemia se reactiva la vida de barrio y se reconoce además el comercio local, que yo creo que ese es un elemento importante. Voy a dejar de compartir para que no intervenga en el reconocer la vida de barrio nos llevó también a valorizar esas pequeñas economías locales que aparecen en los barrios. Y entonces le comprábamos a la vecina los huevos, le comprábamos al otro el queso. Ese es un elemento que no lo teníamos pensado como respuesta de la pandemia, pero que efectivamente se instaló. Otro efecto que cambió y que yo creo que va a cambiar profundamente a futuro también los hábitos de consumo de las familias es darnos cuenta de que teníamos cosas de más. Yo en otra reunión que tenía con otras personas, les decía, ¿ustedes han mirado su closet? ¿Cuánto de lo que tenían en el closet efectivamente han usado durante todo este tiempo de confinamiento? Por lo tanto, nos llevó a entender que debemos diferenciar lo esencial de lo accesorio y que podemos vivir con menos, ¿ya? Y ese es un golpe al consumismo que se nos había instalado. El otro elemento que yo creo que también es positivo y que va a cambiar los hábitos de consumo es que de alguna manera logramos saltar un poco de la brecha digital que teníamos porque nos vimos obligados a comprar online. Y ese a mí me parece que es un hábito que va a permanecer, porque es un hábito que además nos indicó que comprando online podíamos ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la compra, por ejemplo, del supermercado online, compro lo esencial. En cambio, cuando voy presencialmente al supermercado, salgo con mi carrito lleno de cosas que no había pensado. Ahora, lo otro que también yo creo que nos mostró es la precariedad de la educación financiera que tenemos en Chile. Las preguntas que la gente hacía para poder retirar su 10% de las AFP demostraban que no conocen para nada el sistema de previsión social. No tienen idea, incluso muchos, de cuánto dinero tienen en su cuenta de pensión. Todo eso nos muestra que un desafío que tenemos a futuro es instalar efectivamente una educación financiera transversal, pero que además esté orientada a cómo sobrevivimos en contextos de precariedad. Por ejemplo, en otros estudios que hemos hecho, hemos encontrado que el tema del presupuesto, muy escasas familias lo tienen instalado. Y además de que es escasa la instalación del presupuesto, muchas familias que sí lo hacen después no lo siguen. Entonces, ese es un tema que yo creo que vamos a tener que instalar con la jerarquización de los gastos, con la instalación del reciclaje y de la reutilización, ¿ya? Y el cómo podemos buscar estrategias de ahorro. Yo siempre que hago clases de educación financiera y la gente me dice, pero es que yo no tengo capacidad de ahorro, yo le digo, siempre se puede ahorrar. Y eso es algo que nosotros tenemos que instalar también. Bueno, y a futuro, ¿qué es lo que yo creo que nos viene? Y Claudia de alguna manera lo mencionaba. El sistema entró en crisis, el sistema económico neoliberal
ya no es sostenible tal y como estaba planteado en Chile. Por lo tanto, tenemos que tomar algunas medidas. La primera es recuperar los derechos sociales básicos. Y eso pasa necesariamente por el cambio constitucional. Por eso que más del 90% de la gente, por los datos que mostraba Claudia, quiere ir a votar, porque sienten que efectivamente sin derechos sociales garantizados no podemos seguir avanzando. El otro cambio que es necesario es transitar desde este modelo que instaló una dualidad falsa o una dicotomía falsa entre elegimos la economía o elegimos la vida. Eso es falso, porque ambos van estrechamente unidos. Y entonces, por lo tanto, tenemos que avanzar hacia un modelo más humano, hacia una sociedad más decente, siguiendo a Margalit. ¿Y qué es una sociedad más decente? Es aquella donde nadie es humillado y nadie humilla al otro, ¿ya? Y necesitamos necesariamente avanzar también hacia una sociedad más sustentable. Yo creo que el virus nos demostró que la Tierra perfectamente puede vivir sin nosotros, porque mientras nosotros estábamos confinados, la Tierra floreció. Los canales de Venecia quedaron limpios, los animales se paseaban por espacios que les estaban vedados. Por lo tanto, si nosotros no tomamos conciencia de que la próxima extinción es la nuestra, no tenemos mucho que hacer, porque el planeta va a seguir subsistiendo y le va a ir mucho mejor incluso sin nosotros. Así que de nosotros depende. Eso es lo que yo te quería comentar. Excelente, muchas gracias Marianela, muy interesante todos los temas que nos estás poniendo sobre cómo avanzamos en recuperar los derechos sociales básicos hacia un modelo más humano, más sustentable. Yo ahí tengo, adelanto una pregunta para después, pero ¿cómo hacemos para hacer esa transición, digamos? Y yo la dejo planteada, pero la conversamos en un ratito. Quiero presentar a Constanza Monterrubio. Constanza es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Biología de la Conservación y doctora en Manejo de Biodiversidad de la Universidad de Kent, en Reino Unido. Es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, con experiencia en toma de decisiones para el manejo de recursos naturales, y actualmente investiga temáticas de huertas familiares e indígenas como espacios de conocimientos locales que permiten entender la resiliencia de los sistemas de alimentación local. Muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Constanza. Te dejo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y es un gusto escuchar a Claudia y a Marianela como preámbulo para poderles presentar un aspecto más biológico, quizá, desde una perspectiva desde los sistemas socioecológicos, que es lo que a mí me toca y me interesa estudiar. Y como ustedes han planteado, pues esta pandemia nos ha cambiado varias perspectivas, ¿no? Y quiero abordar principalmente dos. La primera es esta perspectiva acerca de, o la tendencia de creer que la pandemia nos ha cambiado los patrones de consumo y que realmente ahora somos más conscientes de cuánto necesitamos y cuánto no necesitamos. Sin embargo, mi intuición, más que algo que tenga respaldado con datos todavía, es que más bien nuestro consumismo se direccionó hacia otros rubros de consumo, ¿no? Dentro de los círculos, por ejemplo, de negocios locales, acá se habla de que el negocio online ha crecido de una manera impresionante en comparación con aquellos negocios que estaban presenciales, ¿no? Entonces no quiere decir necesariamente que estamos reduciendo nuestro consumo, solo redireccionando los modos en los que lo estamos haciendo. Lo mismo me atrevo a decir de la generación de residuos sólidos. Y bueno, y eso me atañe precisamente en el contexto de los sistemas alimentarios, porque el procesamiento y el empaquetamiento de productos, sobre todo de alimentación, genera una importante parte de esos residuos sólidos que generamos cada día en casa. Y bueno, dentro de
tiempo que hemos tenido para reflexionar dentro de casa, me parece que ha habido como reflexiones importantes que me gustaría compartir con ustedes en cuanto a lo que se ha hecho evidente, ¿no? Hablamos primero de la importancia y lo visible que se ha hecho, quiénes son los trabajadores indispensables en nuestro sistema social, ¿no? Tenemos a los trabajadores de salud, pero también se han hecho evidentes la importancia de los agricultores, de las y los agricultores. Según la FAO, el 50% de la alimentación a nivel global aún depende de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar, también se le llama. También frente a la imposibilidad de volar o de tener vuelos internacionales, nos topamos con la importancia de las cadenas cortas de consumo para el abastecimiento de alimentación para las ciudades y para los centros de población. Y otra más es la importancia de la calidad de nuestra alimentación. En lugares, por ejemplo, yo soy de México y allá se pudo observar muy bien la correlación entre la calidad de la salud de los individuos y su vulnerabilidad a sufrir complicaciones por COVID-19. Con padecimientos previos como diabetes u obesidad. Es decir que la calidad de nuestra alimentación y la salud que deviene de ella determinará nuestra capacidad de adaptarnos a este y a los otros virus que puedan surgir de ahora en adelante, así como también nuestra predisposición para padecimientos más silenciosos como la diabetes y la obesidad, que se pintan como otras pandemias no transmisibles quizá. Y en este sentido, estos tres puntos de los que les hablo, tanto las cadenas cortas de consumo, el abastecimiento y la importancia de la pequeña agricultura con respecto al gran modelo de agronegocio que domina el sistema alimentario global, y la importancia de nuestra alimentación para poder hacer frente en términos inmunológicos hacia las pandemias, hacen evidencia de la importancia de la agricultura familiar y campesina. Estos puntos serán cada vez más importantes conforme nosotros vayamos descubriendo más todos los efectos del cambio climático en nuestras vidas a nivel local y a nivel global. Con el cambio climático se dice que esto solo comienza, ¿no? Vamos a estar expuestos cada vez más a patógenos y a situaciones y condiciones climáticas que no hemos enfrentado antes, y como tal necesitamos mantenernos precisamente resilientes y fuertes en diferentes aspectos, ¿no? Y lo que yo quiero plantear en esta exposición es que es a través del apoyo a la pequeña agricultura, al apoyo a los sistemas y agroecosistemas biodiversos, y a través del mantenimiento de una dieta sana, diversa y producida por medios agroecológicos, que nosotros podemos hacer frente a eso. Además de que, una dieta y un modelo, una transformación del modelo de producción de alimentos hacia sistemas diversos que no requieran tanto monocultivo ni uso de agroquímicos y pesticidas, también tiene un fuerte efecto en la reducción o en la contención de los efectos que esto tiene a nivel global en el cambio climático. Porque este es el siguiente reto que se nos viene también, ¿no? O sea, conforme nos vayamos enfrentando a situaciones climáticas que no hemos visto antes, también de ello dependerá mucho de nuestra capacidad de adaptarnos, y esto excede pues lo económico y lo social, sino a nivel global, ¿no? Como organismos estamos
jugándonos la sobrevivencia en el planeta. Y como tal, el modelo de producción de alimentos tiene un importante rol en ayudar a prevenir mayores daños o en seguir desencadenando como lo que comenzamos a vivir. Aquí en la experiencia que he podido tener en el Wallmapu, en la región de la Araucanía, podemos observar que es una región con una diversidad, con una agrobiodiversidad muy amplia, con un sistema de semillas y de conocimientos relacionados con la huerta, con la agricultura, muy importante, que está fundamentada en la memoria, nosotros le llamamos memoria biocultural, que es este acervo de conocimientos y de prácticas que se transmiten de generación en generación, y que si bien no forman parte de nuestra genética, sí forman parte de quiénes somos y de la identidad de los sistemas alimentarios que preparamos y consumimos. Y como tal, esta memoria hace evidencia de la fuerte relación entre la cultura mapuche y la cultura campesina con el territorio de aquí de la Araucanía. Esto tiene como resultado que la producción local acá en la Araucanía es fuerte, se mantiene bastante fértil, digamos, y como tal, por ejemplo, con las mujeres con las que he tenido la oportunidad de trabajar acá, si bien ha habido efectos de la pandemia, como la reducción de ingresos quizá por cuestiones de turismo o demás, el hecho de ser autosostenibles en términos alimentarios ha reducido mucho la vulnerabilidad económica que ellas expresan y manifiestan que están experimentando. En ese sentido, a partir de las conversaciones que yo he tenido con ellas, he podido ver cómo la agricultura de autosubsistencia realmente aporta un elemento de resiliencia a los territorios que no está presente, digamos, en las ciudades o en lugares donde este sistema alimentario local ha sido sustituida por el agronegocio. Sin embargo, también he podido constatar con ellas que, bueno, hay una serie de políticas y de herramientas del Estado que no apoyan este modelo de producción, debido a que precisamente no les permite ser parte de este engranaje macroeconómico, y como tal, pues ha habido un énfasis hacia la exportación y el agronegocio. Se han visto afectadas incluso a nivel productivo, ellas por plantaciones y monocultivos que afectan el suelo, así como procesos de privatización en el territorio. Entonces, bueno, ellas continúan, las mujeres mapuche y campesinas, las huerteras, continúan realizando sus labores de agricultura, sosteniendo y alimentando a sus familias de esa manera, pero sí refieren a que han sido afectadas por estos procesos. Entonces, en términos de política pública, con miras a la reformulación que nos permite y el optimismo que nos podría estar planteando la reformulación de una constitución a nivel chileno, me parece muy importante resaltar la importancia de, uno, dignificar la labor campesina, realmente considerar y los agricultores como trabajadores esenciales de la tierra, garantizar el acceso al agua y a la tierra sanos para la producción de alimentos, que finalmente eso repercutirá en la salud de toda la población. Y si bien ahora pues todo está conectado a nivel global, de esta manera también Chile podría estar contribuyendo desde la escala nacional a un proceso global de transición alimentaria y de producción en cuanto a la agricultura, ¿no? Si consideramos que la producción de ganado y la alimentación de granos genéticamente modificados a los mismos son fuente importante de los efectos de los gases de efecto invernadero, así como la transformación de agroecosistemas a sistemas de monocultivo,
y la dependencia de insumos de petróleo para la agricultura llevan una parte importante de la huella de carbono de los países. Me parece que una transición hacia modelos más como el de la agroecología, que tiene como base el suelo vivo y la recuperación de los ciclos de nutrientes en la agricultura, que son muy compatibles con los procesos de agricultura local en la Araucanía. Me parece que aquí hay una fuerte e importante fuente de información y de prácticas y de conocimiento que constituyen un acervo que puede ser empleado para replicar en otros lugares en Chile y otros más. De esta manera, pues, es un llamado también al apoyo a los pequeños agricultores, un reconocimiento también a que dentro de esta situación de pandemia ha habido una recuperación de las cooperativas de consumo y un fortalecimiento de las redes de reciprocidad entre la sociedad. Entonces, creo que eso da espacio para para el optimismo, digamos, pero todavía queda mucho por hacer. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Constanza, por llevarnos también a un plano local, al plano de la agricultura familiar, al plano de la agroecología, como también una posibilidad de poder enfrentar estos desafíos que tenemos para el futuro. Tenemos unos 20 minutos para poder generar un espacio más de diálogo, más de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes. Voy a partir con Claudia y voy a juntar dos preguntas, una que hizo Félix Martín y otra que hizo Rob Klieps. Y las preguntas van por el lado de la potencial de reactivación, digamos. Entonces, las dos preguntas, una dice, mira, ¿por qué lado el Estado debería aportar con subsidios? ¿Más por el lado de la gran empresa o por el lado de las pymes o por el lado de subsidios directos a la población que estimulen la demanda, el consumo? Y eso lo junto con la segunda que tenía que ver con la situación de desocupación y lo que comentaba la persona que preguntó fue que si uno suma desocupación y fuerza de trabajo potencial no ocupada en la Araucanía, el último indicador es 36%. ¿Cómo se revierte una situación de esa naturaleza, de esa magnitud, de esa gravedad en los próximos meses? Claudia. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. En la primera pregunta, respecto a dónde poner los subsidios, yo creo que en estos momentos, tenemos tanto un shock de demanda como un shock de oferta, y por lo tanto ambos instrumentos tienen que usarse. Yo creo que por una parte necesitamos, por una cuestión también de las condiciones bajo las cuales estamos, o sea, todavía estamos en efecto pandemia, es un shock completamente colectivo, digamos, que no depende de las personas, y por lo tanto hay que asegurar, ¿cierto?, los niveles de ingreso para poder subsistir en este periodo, y tenemos instrumentos como el subsidio, como el seguro de desempleo permanente, ¿cierto?, con las tasas de reemplazo fija y el ingreso familiar de emergencia. Chile además puede financiar eso, tiene acceso a endeudamiento externo, tiene fondos soberanos, ¿cierto? O sea, esto no tienen que pagarlo las personas, básicamente. Y por otra parte, creo, entonces eso por una parte digamos, dado que se están afectando las fuentes de empleo naturales, ¿sí?, que hay normalmente en la economía, hay que subsidiarla. Y por otra parte está el tema de reactivar, ¿no? Esto va a pasar en algún minuto, esto va a llegar la vacuna y vamos a estar inmunizados y vamos a volver. Y ese es el momento en el cual podemos elegir volver a lo mismo o podemos elegir volver a algo transformador.
básicamente. Obviamente que no va a haber magia acá, ni va a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí entonces uno puede pensar en activar más fuertemente con ciertos objetivos, tanto económicos como sociales, ¿sí? Y para mí esos objetivos, entonces una cosa es la emergencia, ¿cierto? Y ahí como mantener en el fondo los niveles de consumo básicos y que hay que mantener, ¿cierto? Y otra cosa después como reactivo. Y en esa reactivación voy a necesitar todavía probablemente seguros de ingreso, pero también la idea es ir como cumpliendo con este objetivo, el objetivo medioambiental, el objetivo también social. Entonces por ahí veo también, por ejemplo, una oportunidad para focalizar los recursos más bien en las cooperativas, en las pequeñas y medianas empresas, en el sector público. Por ejemplo, si tenemos una red de reciclaje nacional, descentralizada, por ejemplo, administrada por los mismos municipios o por empresas pequeñas que puedan hacer porque esto no es solo reciclarlo, sino que también hay que transformar ese reciclaje en otra cosa. En China ya están, o sea, en otras partes del mundo también, pero están fabricando ropa con plástico reciclado. Entonces, necesitamos mucha inversión ahí en esas nuevas actividades. Así que esa sería mi respuesta. Y gran empresa, sin embargo, ahí tengo más dudas, básicamente. Hay gente que piensa que independiente de si es grande, pequeña, mediana, hay que tratar de proteger los empleos ahora. Y luego entonces gradualmente ir transformando en la economía y ver si esa gran empresa en el fondo, no sé, depende si es una empresa estratégica o no, por ejemplo. Han habido propuestas por ejemplo, nacionalizar parte de esas empresas, hacerlas como de propiedad mixta. Yo creo que ahí se puede ir evaluando, básicamente. Pero son empleos también. Y hay otra visión que quizás es más cercana quizás a lo que yo pienso, que tiene que ver con cómo también las pequeñas empresas locales justamente redistribuyen también los beneficios del funcionamiento de los mercados, básicamente. En países donde hay más actividades hechas por pequeñas empresas, también hay mejores índices de desigualdad, o sea, no están altas. Después, el tema de la desocupación, claro, son muy profundas y muy grandes las estadísticas hoy día. Lo mismo era en Estados Unidos hace unos meses, hasta un par de meses. O sea, se alcanzaron niveles, digamos, nunca antes vistos de personas pidiendo ayuda al seguro de desempleo. Pero hoy día eso ya mejoró muchísimo. Entonces, básicamente, depende del control de la emergencia. Obviamente en Estados Unidos distintos estados son distintas las realidades, ¿no? En el caso de Chile, cuando nosotros podamos de alguna manera volver con más certeza, probablemente esos niveles se van a recuperar rápidamente. Y por lo tanto, más mi temor es que se recupere realmente de una manera transformadora, porque yo creo que se va a recuperar rápido, pero ojalá sea aprovechando la oportunidad que tenemos para transformar de alguna manera las actividades sobre las cuales se consume, sobre las cuales se produce. Súper. ¿Cómo recuperamos rápido, pero sin hacer lo mismo que nos tenían en el marco de estas otras crisis, ¿no? Muy interesante. Marianela, yo te había ya adelantado cómo avanzamos hacia estos tres desafíos que tú habías planteado, ¿no? Sobre recuperación de los derechos sociales básicos, un modelo más humano y más sustentable. Y quiero sumarle también una pregunta de Cristian Rodríguez sobre cómo crear una economía local solidaria, no solo enfocada en la formulación de ingresos o empleos, sino también para paliar los costos de servicios y necesidades mínimas sociales en el marco de la pandemia o de la crisis. ¿Ah? Entonces,
Eso, tienes que activar tu micrófono porque está desactivado. Ahí está. Ahí sí, perfecto. Yo tengo mi confianza puesta en primer lugar en el cambio de la Constitución. O sea, yo creo que eso es esencial. Necesitamos una Constitución que garantice los derechos sociales básicos. Lo que hace insostenible en este momento al modelo es que los derechos sociales básicos están privatizados. Entonces, como son bienes de consumo, aumentan las brechas. Y ese es el problema. Sí. El problema de Chile en este momento es la enorme desigualdad que tiene, que se vio también en el manejo de la pandemia. O sea, ¿quiénes están muriendo en mayor número dentro de la pandemia? Los más vulnerables, están muriendo los viejos, están muriendo los enfermos crónicos, están muriendo los más pobres, que curiosamente también no tienen mucho valor para el mercado. Entonces, si uno creyera en las teorías de la conspiración, vería una cierta necropolítica también detrás de este manejo de la pandemia. Pero bueno, yo creo que el elemento de aseguramiento de los derechos esenciales, de los derechos sociales básicos, es algo que nos permitiría empezar a ver la luz después de esta pandemia. Y yo tengo también mucha confianza en uno de los cambios que yo señalaba, que es este resurgimiento primero de los lazos societales y en segundo lugar de las vidas de barrio y por lo tanto de las economías locales también en esos barrios. Así como Claudia mencionaba de que en esta economía transformadora se debería apostar mucho por las pymes y por las pequeñas empresas innovadoras, yo creo que también hay que apostar por la vida de barrio y por las pequeñas economías locales en los barrios. A mí me impresionó y lo empecé a observar primero en mi barrio y después apareció también en esta investigación que hicimos, cómo la gente descubrió potenciales de emprendimiento que no tenía idea que tenía, digamos. O sea, cómo empezaron a darse cuenta, por ejemplo, la persona que era buena para cocinar, que eso no solo podía ser para cocinar para su familia, sino que podía surgir de allí un emprendimiento o un negocio. Entonces yo creo que ahí también hay que apostar fuerte. Y yo apostaría muy fuerte allí por las mujeres. Porque si hay alguien que demostró potenciales de emprendimiento para sacar adelante a sus familias en esta pandemia, fueron las mujeres. Y ahí también yo apostaría bastante, un poco en lo que preguntaba Cristian, por una economía más solidaria que también le diera más herramientas a las mujeres para desarrollar estos emprendimientos. La mujer, cuando tú le das un pequeño capital o le das un préstamo, lo que sea, hace maravillas con eso. Es algo que hemos aprendido también en la economía doméstica, o sea, uno hace maravillas y cocina para 20 cuando tenía plata para cocinar para 3. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva ahí hay que apostar muy fuerte, con una perspectiva también de género. Excelente, muchas gracias. El PAR apostó con eso en este panel, así que me parece muy bien también. ¿Ah? Quiero preguntarle a Constanza, hay una pregunta, un par de preguntas respecto del tema que comentaste tú, Constanza. Primero, ¿cómo se vincula en esta idea de cadenas más cortas, cadenas locales de alimentación, la idea de los temas de educación y potenciar los huertos como parte de los procesos educativos, ¿no? Y si es que desde la perspectiva más bien de esta región, si es que tú has visto campañas o actividades que fomenten el consumo de productos locales, y en particular por ejemplo, productos mapuche en el territorio, pero las cadenas locales. ¿Cómo estimulamos estas cadenas locales y qué rol puede tener la educación en la estimulación de cadenas locales de producción y consumo? Sí, ese es un tema bien interesante porque el gusto es una percepción, bueno, tenemos percepciones culturales del gusto. Es decir, nosotros tenemos ciertos receptores biológicos que nos permiten percibir ciertos sabores, pero de acuerdo con los estímulos que recibimos desde pequeños y pequeñas, ciertas
ciertos receptores se desarrollan y ciertos no. Entonces el problema que estamos teniendo, sobre todo con las nuevas generaciones, es que con esta hay una hiperestimulación de los sentidos, ¿no? Con estos alimentos procesados con mucho azúcar o con mucha sal, o con el glutamato monosódico que viene en los productos alimenticios. Lo que tenemos son nuevas generaciones a las que la comida tradicional, digamos, o de casa, muchas veces ya no les sabe. Y ahí yo creo que es una labor literal de educación con los pequeños, la educación del gusto. ¿Y cómo es eso? Bueno, ha habido, sobre todo con las campañas de Slow Food, yo he visto ciertos procesos de sensibilización en cuanto a la preparación de alimentos y la sensibilización hacia sabores que no necesariamente son los más populares o los más demandados, ¿no? Como lo sería, no sé, el sabor de la grasa, a lo mejor de las papas fritas, a lo mejor, pero que nutritivamente aportan más. Entonces, no sé, el sabor de mermeladas con menos azúcar, el sabor de, no sé, un charquicán, como este tipo de preparaciones, sobre todo que puedan ser acercadas dentro de los espacios educativos y que puedan también aportarles a los niños esta noción del significado del alimento, que nosotros estamos alimentándonos no solo para satisfacer nuestras demandas energéticas o para satisfacer nuestro gusto, sino también como un ejercicio de significado y de relación con nuestro territorio. Y todo eso es algo que se puede aprender desde pequeños dentro de un proceso educativo también. Y que nosotros como adultos también podemos reaprender. Pues muchas gracias, Constanza. Nos quedan 10 minutos. Lo que vamos a hacer es una última ronda para que cada una de nuestras panelistas puedan contar en 2 minutos alguna idea final. Yo solamente voy a provocar con una pregunta, pero no me tienen que contestar, pero en su ronda final solo una pregunta más provocativa, si la quieren tomar bien, si no, no, digamos. Claudia, ¿vamos a salir de esta pandemia con mayor desigualdad de ingresos? Probablemente, sí. Probablemente eso es así. No he hecho realmente las estimaciones así con los datos, pero como la pandemia disminuye los ingresos de aquellos también sectores más desprotegidos, por lo menos eso ya lo sabemos, de menos ingresos básicamente. Y como las transferencias monetarias no alcanzan a cubrir los ingresos previos, así perfectamente, en términos del indicador de desigualdad propiamente tal, hoy día está peor que antes de la pandemia, ¿sí? Ahora bien, nosotros no tenemos como una fuente de información que nos pueda dar certeza de esto, ¿sí? Como tenemos, por ejemplo, la CACEN se toma cada 2 años, ¿cierto? Debería haberse tomado, de hecho, este año, el 2020, no sé si eso todavía permanece así, pero deberíamos tener una encuesta que hacen a finales de este año, y eso podría evaluar. Ahora, hay otro tema interesante, que este retiro de los ingresos del 10%, esos, a pesar de que las personas que tienen trayectorias más estables de trabajo, ¿cierto? Y más altos ingresos podían sacar más que las personas que tienen ingresos informales, ¿cierto? En proporción a los ingresos, probablemente las personas de más alto ingreso aumentaron menos sus ingresos que las personas de más bajo ingreso. Por lo tanto, por ahí puede haber un efecto redistributivo justo contrario, ¿sí? Entonces va a depender un poco de eso. Ahora, las condiciones, y bueno, y hay otras, yo lo hablé al principio, hay otras
factores que hacen pensar que esta pandemia no se va a distribuir de manera muy igualitaria, ¿cierto? Tema educacional, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno mira la historia de la humanidad, son este tipo de eventos, que son como catástrofes colectivas, las que permiten a las sociedades también hacer cambios más redistributivos. Entonces, vamos a ver, básicamente, si somos capaces de hacer cambios en nuestras políticas públicas que creen una sociedad menos desigual. Probablemente, quizás, no sé, en 5 años más estemos viendo también un cambio hacia una sociedad menos desigual. Así que todo depende, básicamente. Súper, muchas gracias, Claudia. Marianela, también una pregunta solo como provocativa final, pero tú la puedes contestar o no y tienes tus 2 minutos de finalización. ¿Vamos a salir de esta pandemia siendo más ciudadanos o más consumidores? El micrófono. El micrófono. Ahí sí. Ahí Ahora, sí. Es que yo me olvido el micrófono porque a mí me silencia el hospedador, me dice entonces. Mira, yo confío en que salgamos más ciudadanos, porque por lo menos por lo que se ha ido observando, yo insisto, hemos recuperado lazos societales que teníamos perdidos. Entonces, desde esa perspectiva, eso ha propiciado también diálogos que estaban ausentes. Mira, te doy un ejemplo bien concreto, tal vez bien personal, pero en mi barrio hay un WhatsApp, ¿ya? Como en todos los barrios. Teníamos uno, ahora vamos en 4 WhatsApp, porque empezaron a aparecer intereses distintos. Entonces, hagamos un WhatsApp de bienestar para ver qué necesidades tienen los vecinos. Y curiosamente, para seguir también a las mascotas, porque se nos perdían los gatos, entonces los que tenían el WhatsApp de vigilancia ciudadana se enojaban si uno empezaba a decir se me perdió el gato, ¿ya? Hay otro WhatsApp de ventas, donde se vende lo inimaginable. Entonces yo creo que todo eso ha despertado un movimiento de reconocimiento del otro que nos ha ido apartando un poco de ese consumismo tan individualista que teníamos al inicio. Así que yo por ahí tengo algunas esperanzas de que esto pueda cambiar. Y tal como te decía hace un rato en respuesta a las preguntas, yo creo que ahí va a ser muy esencial, además, la respuesta que tenga el gobierno para favorecer un plebiscito con medidas de cuidado necesarias, pero tiene que haber un plebiscito. Yo veía las noticias con mucha preocupación cuando decía que un sector del gobierno estaba proponiendo que no se hiciera plebiscito y que más bien fuera el Congreso el que decidiera la nueva Constitución. Oye, si eso llega a pasar, no vamos a tener un estallido 2.0, vamos a tener un estallido 100.0, porque la gente está ansiosa de participar, y lo hemos visto. Siguen estando los caceroleos, siguen estando distintas medidas de presión social. Entonces yo creo que sí, vamos a salir más ciudadanos. El virus nos obligó a salir de nuestro individualismo y a darnos cuenta de que solos no sobrevivimos. Necesitamos a los otros para poder sobrevivir. muchas gracias, Marianela, por esa reflexión final positiva. Constanza, una pregunta final también provocativa para ti y tus 2 minutos para poder hacer un comentario final. ¿Vamos a poder hacer una transición más fuerte hacia un modelo agroecológico después de esta pandemia? Para mí no se plantea como una opción. Me parece que es nuestra única alternativa para tener un planeta en condiciones vivibles. El cómo, yo creo que va a ser la diferencia, pero creo que si algo hemos podido aprender en este tiempo, como en estos meses de confinamiento, ha sido la noción de interdependencia, ¿no? De que no hay nada que suceda acá que no tenga un impacto del otro lado del planeta, y ahora se hace mucho más evidente.
Y la otra, como decía Marianela, también ha sido la recuperación de nuestra capacidad de vernos más allá como consumidores y también como parte de una cadena mucho más amplia que puede generar otro tipo de cosas, ¿no? Y dentro de eso, para mí está la recuperación de nuestra capacidad de agencia como consumidores en términos de poder decidir qué queremos promover con nuestro consumo, qué y cómo queremos que sea producido lo que consumimos y a quién queremos apoyar a través de ese consumo, ¿no? Entonces, que nos guste o no, a través de esa ciudadanía participativa estamos determinando mucho de nuestro destino como planeta también y como sociedad. Entonces, confío en que haya habido suficiente jalón de orejas en este tiempo como para poder reflexionar en eso y realmente involucrarnos en procesos cooperativos, en el movimiento de huertos educativos, el movimiento de huertos urbanos también está súper fuerte y hay cada vez más gente interesada en saber qué se lleva a la boca y con qué alimenta también a sus hijos, ¿no? Entonces, confío en que no nos queda de otra. Muchas gracias, Constanza. Quiero agradecerle mucho a todas las personas que nos han estado siguiendo por las redes sociales, que van a poder seguir viendo este video. Agradecerle muchísimo a Claudia, a Marianela y a Constanza sus reflexiones. Nos quedamos con hartas tareas, con una visión un poco difícil, lo sabemos, estamos en una situación difícil. Pero hay esperanza, hay roles que tiene que asumir el Estado, hay roles que están asumiendo las personas, los ciudadanos, hay roles que están desarrollando, asumiendo también, por supuesto, las empresas en este proceso, y la educación es un elemento que para nosotros también es fundamental y central, y es parte de lo que trabajamos desde la universidad. Quiero agradecerle al PARE, el Programa Asociativo Regional Explora, por este espacio, por este coloquio que ha sido realmente muy, muy interesante para todos. Muchas gracias a todas las panelistas, gracias a los que nos siguieron a través de la red y espero que haya sido muy interesante para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Gracias.